que nos eligieron para que estemos a tu lado, con las voces, la información y la buena música de siempre. Recordá, el Observador 104.1 Rosario y el Observador 104.7 Paraná. Bueno, estuvo Javier Milei, fue muy duro en Expo Agro, obviamente bancó y defendió a Patricia Bullrich, fue uno de los momentos más fuertes de lo que pasó allí en San Nicolás. David Miazo seguramente estuvo y tiene toda la información, es economista, director de Data Miazo. David Miazo, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla lo saluda. Luis, ¿qué tal? Un gusto estar conversando contigo y con el equipo. Bueno, primero, justo como introduje ese tema, ¿cuál es el balance de Expo Agro? Si participaste allí y si viste al presidente en el encuentro. Sí, efectivamente. Estuve el martes que me invitaron a dar una charla justamente de economía y el viernes también, que estuvo Milei. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que se vio un sector agropecuario mostrando lo mejor que tiene, digamos, ¿no? En términos de tecnología, maquinaria, productores que incluso con números, con márgenes que uno analiza y no son muy buenos, apostando, buscando invertir, tomando créditos. El mismo Caputo el día viernes tuiteó que las solicitudes en el Banco Nación habían superado los 7.300 millones de dólares. Después se dieron a conocer cifras de que las solicitudes totales de crédito entre todos los bancos habían sido algo así como 8.000 millones de dólares, lo cual es muchísimo. Obvio que no todo eso después se convierte en créditos, efectivamente, pero demuestra un poquito el interés y el movimiento que hubo. Así que eso te diría por el lado de Expo Agro. Y por el lado de Milei, si nos quedamos solamente en temas agro, no dando entiendo yo, a ver, en estas cuestiones son importantes los hechos y un poco por ahí los mensajes, o ponerse, o de qué lado cada uno se pone, y en ese sentido creo que los empresarios lo estaban escuchando y los productores en general quedaron conformes con un Milei mostrando su apoyo y reconociendo el valor del campo, aunque con temas clave como las retenciones vaya un poco más lento de lo que a los productores les gustaría, pero por lo menos ha comenzado con una baja y eso creo que es lo que termina leyéndose de manera positiva. En materia de inflación no hubo baja, hubo unas décimas por encima de lo que era enero. David Miazo, ¿vos lo esperabas? Sí, se estaba esperando, a ver, si uno se posicionaba en enero, para febrero esperaba que probablemente perforara el 2%. Pero ya posicionados en febrero se esperaba un número que no fuera el mejor. En particular, primero, la desinflación no es un proceso lineal, que todos los meses vamos viendo X décimas menos que el anterior, entonces puede traer algunos gustitos amargos, como en el caso de este dato, eso es así. Y en particular, ya transcurrido febrero, se esperaba que el impacto de la carne, que por ejemplo el IPC registró en el asado un aumento del 10%, tuviera su impacto en alimentos y bebidas y por lo tanto también en el indicador. Lo que pasa es, en particular, más allá de que efectivamente subió la carne en febrero, es que tiene una ponderación vieja de cuando se consumían más de 60 kilos por habitante y hoy se consumen menos de 50 kilos por habitante, entonces está sobre, y cuando se consumía, por ejemplo, muy poco cerdo y mucho menos pollo, entonces está sobreponderada la carne dentro del indicador, lo que en algunos momentos del año pasado jugó a favor, porque la carne estuvo hasta fines de año muy planchada, había quedado muy por detrás de la inflación, entonces durante muchos meses jugó a favor de que el indicador fuera un poquito más bajo, y ahora jugó en contra y el indicador terminó siendo un poquito más alto. Lo positivo es que no esperamos hacia adelante que se repitan estos sucesos de esta magnitud en el precio de la carne en particular, entonces yo ya soy un poquito más optimista para marzo, que tiene algunas cuestiones estacionales, y todavía más optimista para abril, donde seguramente ya estará por debajo del 2%. David, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda. Durante Expo Agro, el expresidente Mauricio Macri volvió a hablar sobre la necesidad de eliminar definitivamente las retenciones. Te pregunto esto como especialista en el mundo agro, ¿no? ¿Cómo está la macro para que eso pueda ser una posibilidad real? ¿Estamos lejos o todavía es imposible? Mira, yo creo que
A ver, lo central para poder eliminar las retenciones es el equilibrio fiscal, ¿no? Y como los derechos de exportación representan una parte del ingreso, hay que bajar el gasto del otro lado para lograr hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que la fijación que tiene Milei y todo el equipo económico en reducir el gasto y eliminar el déficit, creo que es central para poder bajar los derechos de exportación. Eliminarlos de ahora para el año que viene lo veo todavía difícil por lo que todavía representan en términos de recursos fiscales. Continuar con bajas como las que se iniciaron a fines de enero lo veo posible. Por ejemplo, el gobierno tranquilamente podría enviar alguna señal hacia el sector agropecuario, eliminando, por ejemplo, los derechos de exportación al trigo. El trigo se siembra ahora en invierno, a diferencia del maíz y la soja que se siembra en verano, y es lo que se está por cosechar en los próximos 2 meses. El trigo se siembra ahora en invierno. Por lo tanto, el gobierno podría mandar una señal, por ejemplo, con el trigo, ahora antes de mayo, que es donde se toman las decisiones. Después de mayo ya no tendría mucho sentido en términos de impacto productivo. Claro. Y donde el costo inicial fiscal son apenas... David. Le hacemos algún cálculo de cuánto vuelve, etcétera, es bastante menos. Claro. Bueno, ahí está la situación del campo, la situación de la inflación y por otra parte te pregunto, me meto en el tema político. Reapareció Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner introduce el tema del acuerdo con el FMI y la inflación en un extenso tuit que arranca con el clásico Che Milei. ¿Hay que preocuparse por estas noticias inflacionarias como plantea Cristina Fernández de Kirchner o no? No, yo creo que en este caso creo que fue algo más eventual que permanente, digamos. Si estuviéramos ante una situación donde decimos, che, la inflación se estancó el proceso de desinflación y nos estabilizamos en este 2,4%, sí, es mucho más bajo que el que teníamos hace un año, pero seguís quedando en un proceso de inflacionario relativamente alto. Yo creo que esta es una pausa en la baja de la inflación. En ese sentido soy bastante optimista. Entonces, al interpretarlo, en mi caso, como una pausa en el proceso de desinflación, y creo que en el caso en general de las consultoras, prevén para los próximos 12 meses una inflación del 20%, lo cual implica que en algún momento termine perforando el 1,5% en algún momento del año. Creo que se interpreta más como eso, una pausa para seguir en los meses siguientes, más que una interrupción en el proceso de desinflación o algo por el estilo que sí sería preocupante. Bien, bueno, así estamos, ¿eh? David Miazo, gracias por esta comunicación. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Miazo es economista. El viernes, acordá.